Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Todo aquel que atesora en su alma. Lectura del libro de los Jueces. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas, hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que había en los montes de Efraín, entre Rama y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día, Débora mandó a llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlos en tus manos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 123. A ti levanto mis ojos. A ti que gobiernas desde los cielos. Así como los ojos de los siervos miran a las manos de quienes los cuidan. Y los ojos de las siervas a la mano de quienes las cuidan. Así nuestros ojos miran a la divinidad nuestra soberana. Hasta que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh divinidad, ten misericordia. Porque estamos hartos y hartas de desprecio. Hartos y hartas del desprecio y de las y los ricos índoles. Del menosprecio de quienes se balsan de orgullo. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanes, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, por eso no debemos dormir como les otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con ella. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros
tal como ya lo están haciendo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre o una mujer que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleadas y a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A una de ellas les entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otra 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, la que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero quien recibió 1,000 fue quien escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres buen empleado, buena y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó la empleada que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres una empleada buena y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es una persona dura, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres buen empleado, tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban ahí: Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenle afuera a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Ay, no, miren, que estar aquí, ya saben que a mí no me gusta. No aquí, en la comodidad. no aquí, sino aquí enfrente. Porque cada vez que yo escucho, porque cerca de mi casa hay varias iglesias o casas de oración, y yo escucho a las hermanas, a los hermanos predicando, o que de pronto pasan casi todos los días en la mañana, me pasan despertando, porque pasan gritando ahí, diciendo todas las cosas, y a mí me da, ay no, Dios, Espíritu Santo, yo no me quiero escuchar como esas personas. Entonces me da aquí cada vez que el Emmanuel me dice, me da a mí esa sensación desagradable. No, Dios, yo no quiero hacer eso. ¿Verdad que sí? Se siente bien feo. Y entonces, yo siempre le digo al Emmanuel, ¿verdad? Si la Espíritu Santo me da la inspiración, entonces lo voy a hacer. Y si no, no. Y a veces cuando me pregunta, ¿y lo vas a hacer? Ah, pues entonces ya no, le digo. Pero
justo cuando me voy y leo las lecturas, veo las lecturas, siento yo que tengo cosas que decir y entonces ni modo, digo yo, tengo cosas que decir sobre esto. Sobre todo en pasajes como este, ¿no? Y cuando leía esta historia de los talentos, o de esta persona que se va y le deja ese tesoro a sus empleados, me acordé de la primera, yo la menciono bastante, de la primera reflexión que yo escuché aquí en Magdala, de manera virtual, porque todavía estábamos en cuarentena, ¿no? Y era una que dirigió Isaí, y el texto era este donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y luego les pregunta personalmente, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y a mí en ese momento la reflexión me hacía hacer como clic, de que yo estaba viendo a Jesús, de que yo estaba viendo a Dios a través del filtro que la religión, que los pastores, que los predicadores, que los líderes religiosos a mí me habían puesto, de lo que otras personas decían acerca de la divinidad. En esta misma época de la cuarentena, no sé si se acuerdan, estaba este espacio virtual del Café Teológico. Entonces a mí me gustaba bastante ese espacio y en una de esas sesiones venía Álvaro y nos preguntaba qué nosotros creíamos de Dios o qué pensábamos nosotros de Dios. Entonces hoy les recuerdo estas predicaciones, estas reflexiones, porque quiero que nos acordemos precisamente de esas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y sobre todo, ¿qué sentimientos, qué emociones, qué ideas nos surgen primero cuando nosotros pensamos en Dios? Tómense un momento y piensen, sientan ahí en su cuerpo qué emoción, qué idea es esa que les viene primero cuando piensan en Dios, en la divinidad o como le llamen ustedes. ¿Será quizás temor? ¿Será esa sensación de que es un ser que está ahí siempre vigilándolo a uno, donde uno no se puede esconder porque está siempre viéndolo? ¿O será que nos viene la sensación de paz y de confianza? En nuestra lectura de hoy, para recapitular, Jesús nos cuenta una historia. Y en esa historia, ¿verdad?, tan famosa, que hay un hombre, una persona que tiene mucho dinero y en esta versión dice que son sus empleados. Y viene este señor y como se va de viaje le da a cada empleado mucho dinero, le da una fortuna, les da un tesoro que ellos tienen que cuidar y se va. A estos empleados no les dice tienen que hacer esto y esto y esto, o quiero que cuiden de esta manera este dinero o este tesoro que les he dado. Simplemente se va. Pero como ellos eran sus empleados, pasaban mucho tiempo con él, podemos entender que ellas le conocían quién era su patrón, digámoslo así. Y también este señor conocía a sus empleados, sabía que eran diferentes y entonces por eso les da tesoros diferentes. Dice ahí que pasa el tiempo y viene y se regresa este señor y va a ver qué pasó con los empleados. Y ya sabemos que llamó a la primera y está bien contenta, le trae el tesoro multiplicado, llama al segundo y pasa lo mismo. Y ya sabemos, ¿no?, ¿qué hace? Los felicita y les promete todavía darles más. Y luego es el turno de la tercera persona. ¿Y qué pasa? Que por miedo va y ha enterrado el tesoro, ¿no? Y viene el señor y lo regaña, le quita sus monedas. Y ahí dice algo que a mí me ha costado como entender, o por lo menos como conciliar con mis valores. Dice, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Para mí eso no tiene sentido. Y hacía mucho menos sentido cuando ese texto es el que se ha utilizado para justificar el empobrecimiento
de la mayoría de personas. Y hace todavía menos sentido cuando es el texto que se utiliza para justificar la avaricia y el enriquecimiento de pocos a costa de quitarle y de explotar a muchos. No tiene sentido con el mensaje de Jesús. Mucho menos cuando los líderes de la iglesia lo usan como para avergonzar a las personas, para avergonzar a la congregación a que den dinero, mientras la congregación está luchando por sobrevivir. Y los líderes religiosos y las iglesias llenas de lujo, llenas de opulencia. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo Jesús puede decir eso? Y no solo eso, sino que en el texto todavía a este tercer empleado le han quitado su tesoro, le quitaron sus monedas y van y lo echaron fuera. Lo echaron a la oscuridad, lo dejaron ahí solo. No hubo ni misericordia, no hubo segundas oportunidades. Y sentía yo, y siempre he sentido que extraño. No me parece concordante con el mensaje de Jesús. Pero bueno. Ya ven, yo siempre les traigo historias de mi casa, de mi familia, de mis experiencias. Y aquí les viene una. Un día de esos, porque solemos almorzar juntas. En mi casa estábamos hablando sobre esto de los dones y de los talentos. Y entonces mi hermano nos decía, yo siento que a mí Dios no me ha dado ningún don, ningún talento. Y mi mamá y yo, así rápido al unísono, le decíamos, no, claro que Dios te ha dado dones y Dios te ha dado talentos. Y él nos decía, no, a mí no me ha dado ningún don. Y me decía específicamente a mí, a vos sí te ha dado un don, porque eso de saber, por ejemplo, qué va a pasar más adelante, eso es un don. Yo no tengo nada así. Y entonces le decía yo, vos claro que tenés un don. Vos tenés un don con la gente. A cualquier persona que él se encuentre ya se vuelve un contacto, ya se vuelve un amigo, ya se vuelve alguien cercano. Entonces hace conexiones como súper rápido. Y él venía y me insistía, no, eso no es un don, me decía él, porque no es nada sobrenatural, sino que es algo normal, que no es extraordinario. Pero ya les pregunto a ustedes, ¿será que esas cosas no son extraordinarias? ¿O será, por otro lado, que por no ser lo que consideramos extraordinario, no es un don? En nuestra historia, el hombre le da a cada empleado diferentes tesoros, pero a todos les da. Los tres han recibido su tesoro. No hay ninguno de ellos que se haya quedado sin que le dieran algo. Fíjense que mi abuelo siempre nos ha dicho que uno tiene que aprender de todo lo que uno puede aprender, tiene que aprender porque uno nunca sabe qué es lo que le va a servir a uno en el futuro. Y lo traigo en relación al hecho de que hay muchas personas que son artistas, que son grandes atletas, que son actores, actrices, cantantes, exitosos, pintores, etc. Y parece que las personas siempre dicen como, ay, qué suerte que tienen ese don, ese talento del arte, de la música, de dominar un deporte, de ser empresarios, de ser inventores. Y parece que en la mente de las personas esto de los talentos o esto de los dones es como que le viene a uno así de la nada, le cae del cielo y le llega y ya uno es una persona exitosa, una persona talentosa. Ya es una persona que es prodigio. Pero rara vez nos ponemos a pensar que todas estas personas han tenido que practicar y volver a practicar. Y lo podría decir un montón de veces porque así un montón de veces han tenido que practicar. Y a veces incluso se han tenido que caer, han tenido que fallar, han tenido que perder. Y
volver a levantarse, volver a practicar y seguir intentando. En nuestra historia, el primer y el segundo empleado, dice en Mateo 25:16, el empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocios con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. 2 palabras, dice ahí. Hizo negocio. Son 2 palabras nada más, pero encierran un gran montón. Si lo tomáramos literal y viniera una señora de mucho dinero y nos regalara o nos diera a cuidar $5,000 o nos diera a cuidar $2,000, ¿qué hacemos? Para que cuando regrese no le digamos, me lo gasté todo, es que salieron tantas cosas, tantos imprevistos. No sería así de la nada que lo vamos a hacer $10,000, que lo vamos a hacer $4,000, ¿no? Quizás tendríamos que planear, que investigar, que asesorarnos, que ver en qué lo podemos invertir, porque acrecentar ese tesoro no viene de la nada. Viene de practicar, viene de planear, viene incluso de esos riesgos calculados que vamos tomando, viene de experimentar, viene incluso de fallar y viene también de perder. Viene de seguir, viene de hacer, pero sobre todo viene de reconocer qué es lo que tengo, de reconocer esos tesoros, esos talentos que me han sido dados. Viene de reconocer que sí ya está esa materia prima en mí. ¿Recuerdan al principio cuando yo les preguntaba qué sentimiento o emoción o idea nos traía el pensar en Dios? ¿Sí tienen la idea de lo que les trae a la mente? Bien, veamos qué pensaba el tercer empleado de su señor. En el 24 dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Y más adelantito en el 25 decía, por eso tuve miedo. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Y qué nos han enseñado a sentir hacia ese ser? ¿Es nuestro Dios un Señor duro, estricto, castigador? ¿Es un Dios de condenación? ¿Es un Dios de violencia? ¿Es un ser al que hay que tenerle miedo? Es así como parecidos a esos genios de la lámpara, donde uno tiene que ser pero súper, mega, ultra específico, porque si uno no pide bien, entonces las cosas pueden ir y salir mal. Porque este Dios está siempre queriéndolo probar a uno, a ver si uno hasta dice las cosas bien como las tiene que decir. Es nuestro Dios, ese Dios que infunde miedo, tanto así que nos paralizamos. Es un Dios que nos hace querer escondernos o esconder partes de nosotras. Es un Dios que fácilmente rechaza, es un Dios que tolera nada o tolera poco las imperfecciones. ¿Será que es un Dios que tiene un estilo de amor tóxico que constantemente está poniendo a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad? Es un Dios que es así de preguntas capciosas, donde uno siempre tiene que estar al pendiente para poder contestarle lo que uno sabe que quiere escuchar. ¿Será que es un Dios sádico que nos hace atravesar situaciones duras y difíciles para ver si es cierto que nos vamos a quedar a su lado? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Y qué sentimientos nos infunde nuestro Dios? El miedo no es malo. El miedo es un mecanismo de defensa. El miedo es parte de lo que ha hecho que la humanidad sea exitosa en cuanto a seguir existiendo, ¿no? Nosotros necesitamos sentir miedo. Y cuando sentimos miedo, necesitamos escucharlo. De nuevo, el miedo no es malo. El miedo tampoco es una emoción negativa.
Sí es incómoda, pero no es negativa, porque el miedo nos dice cuidado, el miedo nos dice precaución, el miedo nos puede decir apártate, vete de ese lugar, aléjate de esa persona. Entonces, cuando sintamos miedo, es importante que nosotros lo escuchemos, nos detengamos, examinemos qué está pasando ahí. Ahora bien, es necesario que no dejemos que ese miedo, que es una herramienta, se convierta en un arma contra nosotros. Al tercer empleado, como él tenía una percepción de su señor, de su empleador, como duro, como estricto, le surgió miedo. Pero un miedo que fue paralizante. Un miedo que vino y lo llevó a enterrar ese tesoro que tenía. Quizás incluso vino y el tesoro dejó de ser un tesoro para convertirse en una prueba. En un examen para ver si de verdad él era bueno. El Señor era el mismo para los tres, ¿no? No era que tenían señores diferentes, era el mismo. Pero, ¿será que los otros dos no percibían a ese señor, a ese empleador, como duro, como estricto? ¿Será que el señor quizás no era duro, sino que el tercer empleado, con ese su gran miedo, se le nubló la percepción? ¿Será que los otros dos quizás sí tuvieron miedo, pero en lugar de ser un miedo paralizante, fue un miedo que ellos escucharon y que les permitió hacer sus negocios siempre teniendo en cuenta la precaución, el cuidado? ¿O será quizás que al no tener la percepción del Señor como ese Señor duro, como ese Señor estricto, como ese Señor sádico, ese que constantemente los iba a probar, ellos pudieron tener confianza en sí mismos, en sus propias habilidades, en su propia intuición, en sus propios instintos? Y como profecía autocumplida, eso les llevó a multiplicar ese tesoro. ¿Qué percepción entonces tenemos nosotros de Dios? ¿Y qué hacemos nosotros con el miedo cuando sentimos miedo? Otra historia. Fíjense que desde que yo tengo memoria, mi madre siempre ha hecho algo y nunca lo ha dejado de hacer. Y es que a mi hermano y a mí siempre nos llamó y siempre nos ha llamado tesoro. Y no tiene nada que ver con aquello del Chavo del Ocho para los que crecieron con ese programa. Dice ella que mi hermano y yo somos su tesoro, que nuestras vidas y quienes nosotros somos son su tesoro. Pero fíjense que ambos, mi hermano y yo, somos personas neurodivergentes. En el caso de mi hermano, en todo su crecimiento hubo un sinfín de quejas, de llamados por parte de sus maestros, de expulsiones, de señalamientos. Mire usted, haga algo con este niño, porque tenía un gran montón de dificultades debido a su TDAH. Pero aún así, aún con todas esas dificultades, yo no recuerdo en ningún momento en que ella haya dejado de llamarle su tesoro. En mi caso, ya ha habido veces en que yo no me he sentido así. Siendo una persona autista, siendo una persona discapacitada y todavía encima queer, a veces pensaba yo, ¿cómo va a sentir alguien que soy un tesoro? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué percepción tienen ustedes de su tesoro? Creemos quizás que no tenemos talentos, que no tenemos tesoros, que no tenemos dones. ¿Será que ni siquiera nos hemos dado cuenta de los tesoros y de los talentos que ya tenemos? Tomémonos un momento acá para que piensen, que hagan una lista mental
¿cuál es su tesoro? Pueden pensar en una sola cosa o pueden pensar en varias cosas, porque yo sé que hay ahí varias cosas. Si ustedes quieren, me las pueden compartir. Si no quieren, no pasa nada, no me las tienen que decir. ¿Hay alguien que quiera compartir cuál es su tesoro, cuál es su talento, cuál es su don? ¿Sí? Está complicado, ¿verdad? Yo sé, es complicado. Cuando yo estaba queriendo, porque miren, por eso es que no me gusta, Luis Manuel, hacer reflexión. Porque a mí me toca primero escucharlas y tratar de vivirlas y eso cuesta demasiado. Bueno, como dijo, mis tesoros son mis 2 hijos, mis grandes tesoros, pero ya mis tesoros personales son el querer enseñarles a otros. Porque quiero decirles que antes de ser docente yo quería ser doctora realmente. Y empecé la enfermería y todo, estudié enfermería y todo, pero en eso que venían esas enfermedades tan tremendas, mi mamá me dijo, eso no puede seguir porque te vas a contaminar. Pero yo realmente quería ser doctora, pero siempre para enseñarles a otros. Entonces, mi tesoro es ese, querer enseñarles a otros lo que Dios me da de conocimiento, ¿verdad? Para poder transmitirlo. Entonces, mi hija me dice, mamá, no me vaya a jubilar porque es mentira, aquí se va a aburrir, va a andar buscando a quién enseñar. Entonces, para mí ese es mi gran tesoro, ¿verdad? Es querer enseñarles, a ayudar a enseñarles a otros. Gracias. Es algo valioso que Dios me da. Totalmente, súper valioso. ¿Alguien más que quiera compartir ahorita esa lista que tiene de tesoros? Porque quiero que de verdad lo hagan, no solo que se quede ahí. Sí, Nubia. Para mí es complicado porque la mayoría de mujeres antepone la maternidad a otras cosas que son más de desarrollo personal. Entonces yo creo que para mí, si yo no reconociera mis talentos, mis capacidades y mis habilidades como mujer, tampoco pudiera ser la mamá que soy. Entonces para mí eso está como bien atrás y mis tesoros más bien son esas otras capacidades que yo puedo tener para ver las oportunidades, para, al igual que tu hermano, hablar conexiones, la empatía, y me acuerdo de algo que Manuel me dijo, que a mí me dejó como dándole mucha vuelta, porque en mi opinión, a mí me cuesta mucho ya intimar, o sea, yo puedo ser muy sociable, pero ya intimar y abrirme con la gente, en mi opinión, me es difícil, pero él dice que no. Que rapidito hago clic con la gente, ¿verdad? Entonces, pero claro, hacemos mucho más, ¿verdad? Y entonces realmente a quien conocen. Y creo que también eso en parte ha sido parte de los talentos también, no como un mecanismo de protección, sino es parte de eso también, ¿no? El poder tener esa capacidad de dividirme. Y hay gente que no lo entiende, primero porque obviamente piensa desde lo neurotípico, ¿ya? Y segundo porque la sociedad no está acostumbrada a ver a la persona separada en sus distintos roles, sino que la misma persona quiere que sea en todos lados. Entonces para mí es una separación. Para mí ser amiga de alguien implica otras cosas que no implica ser compañera de trabajo, ser compañera activista, ¿verdad? O convivir en otros espacios sociales. Entonces, para mí en cada una de esos espacios conocen a una Nubia distinta, con distintos niveles de complejidad, pero de apertura también. Y creo que eso es un talento, que es un don. Ok, gracias. Sí, a mí me gusta mucho esa analogía que nos traía usted una vez de la divinidad, pero como somos a su imagen y semejanza, yo también la tomé del cristal, de tener muchas facetas, porque me identifico mucho con esto que nos menciona. Bien, ¿hay alguien más? ¿O seguimos? Pero ténganlo ahí, ténganlo presente. Bien, fíjense que con lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Esa sensación de, ¿será que es cierto que soy un tesoro? Me ha dicho mi madre
me lo dice constantemente, siempre vas a ser mi tesoro. Me dice ella, si no fueras quien sos, exactamente como sos, no hubiera tanto, no hubiera aprendido tanto del mundo. Y yo nos recuerdo a nosotros, ¿acaso será que no somos los tesoros de la divinidad? Esa divinidad que nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Acaso no es nuestra vida el tesoro de la divinidad? Tanto así que dice que de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo para que viniera a estar acá con nosotros. Y no para morir, sino para que nos enseñara, para que nos guiara. Entonces, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotras, nosotres, de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo de nuestros cuerpos? ¿Qué estamos haciendo de nuestras mentes? ¿Estamos viviendo plenamente o hemos enterrado nuestras vidas? ¿Estamos viviendo plenamente o hemos enterrado quizás nuestras vidas en vicios? Que vicios puede ir más allá de lo que comúnmente pensamos, ¿no? O quizás hemos enterrado nuestras vidas en cosificar nuestros propios cuerpos y los cuerpos de otras personas. Quizás hemos enterrado nuestra vida en el perfeccionismo. Quizás hemos enterrado nuestras vidas en complacer a otras personas, aunque eso nos haga mucho daño. ¿Será que hemos enterrado nuestras vidas en trabajar y trabajar sin cesar? ¿Será que hemos enterrado nuestras vidas en pensar, en sentir que no tenemos, que no somos un tesoro? ¿Será que hemos enterrado nuestras vidas en sentir que no podemos ser quien en realidad somos? Si fuera este el día en que, como en la historia, viene ese señor, viene esa señora que nos dio el tesoro, ese día de dar las cuentas sobre qué hemos hecho con nuestro tesoro, y nos preguntaran, ¿cómo viviste tu vida? ¿Qué hiciste? Seríamos como los 2 primeros empleados, dando cuenta de todo lo que crecimos, de todo lo que vivimos, de todo lo que experimentamos, de todo lo que aprendimos, de todo lo que amamos, cuidamos, disfrutamos. O seríamos el empleado que se quedó paralizado, que enterró su tesoro. ¿Cuál de ellos somos ahorita y cómo nos sentimos con eso? ¿Somos los primeros empleados? ¿Somos el empleado que ha tenido mucho miedo? Nos está diciendo ahorita la divinidad, empleado bueno y fiel, entra y alégrate conmigo. O nos acabamos de dar cuenta que estamos perdiendo la vida, que estamos en oscuridad, que aunque no lo veamos aparente, seamos personas que vivimos en llanto, que vivimos en desesperación, que vivimos en oscuridad. Hay un libro que para mí es de esos que yo quiero que todo el mundo se lo lea. Y cuando yo vi la lectura esta de la parábola que tocaba para el día de hoy, lo fui a leer otra vez porque yo sentía que necesitaba compartirles esta parte del libro y porque en uno de sus capítulos nos habla precisamente de la parábola de los talentos. Este libro se llama Shameless o Sinvergüenza y está escrito por una pastora luterana que se llama Nadia Bolz-Weber. Y les quiero leer este fragmento. Dice así: entre más miedo y vergüenza tengamos sobre algo, más fácil es que seamos manipulados por la cultura, los medios de comunicación y especialmente por la iglesia. Para muchos de nosotros, el sexo y la sexualidad está empapado de miedo y de vergüenza.
Miedo de ser rechazadas, miedo a la soledad, miedo de que nunca vamos a encontrar a alguien que nos ame, miedo de exponer esa parte de nosotros luego de haber sido abusadas, miedo de ser libres y sin inhibiciones. Y también aparece el escurridizo hermano del miedo, vergüenza. Vergüenza de haber empezado nuestra vida sexual demasiado jóvenes. Vergüenza de haberla empezado demasiado tarde. Vergüenza de estar quizás en una relación romántica donde no hay sexo. Vergüenza de que no queremos sexo con el tipo de gente que se nos ha dicho que deberíamos de querer hacerlo. Vergüenza de que en realidad el sexo no nos interesa para nada. Vergüenza de sentir que lo queremos casi que todo el tiempo. Al igual que con el dinero, hay un sinfín de maneras en las que ese regalo, ese tesoro, se ha convertido en una maldición. La parábola de los talentos nos muestra que nuestra visión de Dios va a determinar nuestra visión de lo que se nos ha dado. ¿Será que nos va a traer gozo y crecimiento o será que nos va a traer miedo y vergüenza? La manera en cómo vemos a nuestra fuente creadora va a definir cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Dice Nadia, una teología que asuma que a pesar de que Dios ha creado una gran diversidad de personas, Dios solamente ama y se complace con un solo tipo de personas, es una mala teología. Esta visión de Dios, de ese Dios que solo ama a un tipo de persona, ha llevado a muchos de nosotros a enterrar el tesoro de nuestra sexualidad por miedo. Nos ha llevado a negar nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestros deseos, para no enojar a un Dios que se nos ha dicho que se enoja y decepciona fácilmente. Y el resultado es eso que decía en el texto, oscuridad. El resultado es ese sentir que se nos ha echado afuera. Y no es algo que Dios quiera o haya querido. Está interesante, ¿no? Esa parte del capítulo. Por eso sentía yo que se los quería traer y leer y que lo escucharan. Pues bien, cada uno de nosotros tenemos un tesoro en nuestras vidas, en lo que somos, en quienes somos, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Nuestra vida, nuestra existencia, pero no esa existencia idealizada, no esa existencia que decimos, pues yo en el futuro voy a hacer aquí, voy a hacer allá, yo en el futuro voy a tener aquí y allá, no. Esa existencia que tenemos justamente ahorita, hoy, ahorita, en ese momento. Ese es el tesoro que se nos ha dado para cuidar. Nuestro Dios es bueno. Es un Dios de amor, es un Dios creativo, es un Dios que vive. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro tesoro? ¿Vamos a vivir o vamos a enterrar nuestra existencia? Porque cuando nosotros la enterramos bajo el miedo y la vergüenza, definitivamente perdemos la vida. Ya no queremos seguir, sentimos que no vale la pena, nos sentimos en la oscuridad, nos sentimos en la desesperanza. Pero cuando vivimos plenamente, pero desde el lugar en el que estamos, no en ese yo idealizado, sino en ese yo que soy ahorita. Cuando vivimos con amor, con cuidado, con creatividad, nuestras ganas de vivir se multiplican. Y definitivamente es como si al encontrar esa abundancia nos viene más. Y cuando estamos en la desesperanza, esa poca esperanza que tenemos se siente que hasta se nos es arrebatada.
Y yo personalmente sé que es increíblemente difícil poder tener fe, poder tener esperanza, poder tener amor propio, vivir, salir a experimentar la vida, cuando las cosas van mal. Cuando estamos soles, cuando el dolor físico, emocional, mental no cesan, cuando en esta economía en que estamos perdemos y apenas podemos subsistir, cuando vivimos con depresión, cuando tenemos tan interiorizado el perfeccionismo que es algo que nos aplasta a diario, cuando por todos lados somos bombardeados con aquellos mensajes de lo que es deseable y no lo somos o no lo tenemos. Y es un gran trabajo, es mucho trabajo y trabajo de todos los días el cuestionar y el desarmar esas ideas, esos pensamientos que nos hacen sentir mal. Es trabajo incluso poder salir de la cama a veces, levantarse. Es trabajo, qué sé yo, hacer ejercicio, es trabajo meditar, es trabajo comer, es trabajo comer bien, es trabajo incluso recordar que hay cosas que una vez nos trajeron alegría y las dejamos de hacer. Y sobre todo, es un gran trabajo pedir ayuda. Qué gran trabajo es ese decir, estoy mal, necesito ayuda, necesito que me ayudes. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este empleado de las 1000 monedas, ese empleado que tenía miedo, hubiera pedido ayuda a esos otros empleados que estaban multiplicando las suyas? ¿Qué hubiera pasado si les hubiera hablado de su miedo y de la percepción de su señor? Quizás ellos le hubieran dicho, no, mira, tal, y le hubieran ayudado y se hubieran compartido y aprendido lecciones entre los otros. ¿Qué hubiera pasado por el otro lado si los que se estaban multiplicando hubieran salido de sí mismos y de lo que estaban haciendo y hubieran visto alrededor y hubieran visto a ese otro empleado y se hubieran dado cuenta que la estaba pasando mal? ¿Qué hubiera pasado si los tres se hubieran unido para, como dice ahí el texto, hacer negocios y hacerlo juntos y juntas? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos hablar de lo que realmente nos pasa, de lo que realmente sentimos entre nosotros mismos y saber que esas otras personas no nos van a señalar, no nos van a juzgar, sino que nos van a recibir y nos van a acompañar? ¿Qué pasaría si en lugar de querer sobresalir siempre, que somos las personas que hacemos más, que servimos mejor, que sabemos más, viéramos a nuestro alrededor? A ver si hay personas que se sienten como ese tercer empleado, con esos miedos paralizantes. Y pudiésemos colaborar todos para que todos nos pudiésemos multiplicar en plenitud, en alegría, en creatividad, en amor, en justicia, en paz. Y sobre todo, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros viéramos nuestra vida y la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor como el tesoro que son? Amén. Gracias por haberme escuchado. La bendita palabra de Dios da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otro su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otro su amor. Da tu mano a los otros.